Bien, buenas noches. El mensaje del día de hoy lo tenemos en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, el libro que escribió Moisés, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo de Dios, Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el día de hoy, nuestro Señor bendito y santo nos tiene su palabra santísima en el libro de Génesis capítulo 4. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín, como lo dice el versículo 2, era agricultor, ¿sí? Labrador de la tierra, agricultor. Entonces, pues de su oficio, de su trabajo, le llevó una ofrenda. Versículo 4, dice la palabra bendita del Señor: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Decayó su semblante. Bien. ¿Por qué vio con agrado nuestro Señor Dios bendito la ofrenda de Abel? ¿Y por qué no vio con agrado la ofrenda de Caín? Dice la Escritura que Abel le ofreció de lo mejor de sus rebaños. Él era pastor de ovejas. Le ofreció de lo mejor de los primogénitos de sus ovejas. Entendiendo Abel cuál era por parte de Dios la forma de redimir al ser humano. Porque si se acuerdan, Adán y Eva, al pecar por primera vez, vieron su vergüenza, se vieron desnudos y ellos cosieron hojas de higuera para taparse sus partes nobles. Pero ¿qué pudieron haber tapado esas hojas de higuera a la primera pareja de la tierra? No los tapaba absolutamente nada. Dios, en su amor y en su misericordia, mató a un ser vivo, ¿verdad? Un animal, le quitó la piel y les dio túnicas de pieles para cubrir completamente sus vergüenzas de Adán y Eva. Tuvo que haber algún tiempo cuando Caín y Abel se les enseñó que el hombre pecador puede acercarse al Dios Santo en base a la sangre de un sacrificio sustitutivo.
Caín rechazó esta revelación y se presentó con una ofrenda sin sangre. Como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que sin sangre no hay perdón de pecados, no hay expiación por las almas. Y esto lo entendió Abel. Y para agradar a Dios se esforzó y de lo mejor de sus rebaños, de los primogénitos de sus ovejas, le entregó la mejor ofrenda en sacrificio a Dios. Obviamente le agradó a Dios porque entendió que Abel sabía la forma de redimir, la forma de agradar a Dios. Pero Caín, de lo que sobraba, digámoslo así, de lo que le dio la tierra, ofrendó a Dios, pero no le agradó a Dios esa ofrenda. En el versículo 5, versión Nueva Traducción Viviente, dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho. Se enojó Caín. Recuerden que ya estamos en este capítulo con una humanidad caída. La naturaleza pecaminosa del ser humano se vino exponencialmente a su vida, a su ser. Entonces Caín se enojó mucho y dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente, y se veía decaído. Cuando alguien se enoja, decae su semblante. Hay una sintonía entre el alma, el espíritu y el cuerpo. Cuando uno se enoja, cuando uno cae en ira, decae el semblante de la gente, pierde el control, pierde el sentido de la lógica y empieza a hablar incoherencias y disparates cuando la ira está sobreabundando, tomando el control total del ser humano, a tal grado de llegar a cosas extremas. Versículo 6 dice la bendita palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: ¿por qué estás tan enojado? Dios le pregunta a Caín: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? Mi Señor Dios, procurando al ser humano, preguntándole por qué está tan enojado, tan malhumorado. Y Caín le contesta de esta manera. Versículo 7. Vean lo que mi Señor Dios trata de redarguir en el corazón de Caín. Mi Señor Dios le habla y le dice: ¿por qué estás tan enojado? Mi Señor Dios siempre es el que tiene que acercarse a la persona. Mi Señor Dios es el que se acerca al ser humano, no nosotros a Dios. ¿Por qué? ¿O no mi Señor Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que la gente, ¿verdad?, viera en Él la salvación? Pero ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo. Él tuvo la iniciativa de la salvación, obviamente, pero mandó a su Hijo. Tomó la primera opción, la iniciativa la tomó Dios para redimir a la humanidad. Aquí mi Señor Dios se acerca a Caín. ¿Por qué te has ensañado? Dice el versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado? La Nueva Traducción Viviente dice: y porque ha decaído tu semblante. Dios es el que se acerca a nosotros cuando estamos en una situación así.
Pero a veces estamos tan encolerizados que no le hacemos caso a Dios. El Espíritu Santo en nosotros nos habla y nos dice tranquilo, calmado. Y ahí es cuando tomamos nosotros la decisión de pedir la ayuda del Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, dame dominio propio, ayúdame, controla mi ánimo, contrólame mi carne, por favor. O podemos contristar al Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo, en este momento no te quiero ni ver. Y le damos rienda suelta a nuestro enojo. Fue lo que le pasó a Caín. Dios se acerca a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, vean el redarguir de mi Señor en amor siempre nos habla. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este versículo 7, en la Biblia, Dios habla hoy, dice así: si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte, de atraparte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Tú puedes dominarlo a él. Libre albedrío, es lo que estamos hablando. Si alguien viene y me hace enojar, pero antes de contestarle un par de frescas, antes de decirle algo que no debo de decirle, primero mi carne se siente completamente roja, negra por dentro. Pero después el Espíritu Santo en nosotros nos redarguye, como Dios aquí está redarguyendo a Caín. Haz bien, si bien hicieres no serás enaltecido. La Dios habla hoy, dice, si hicieras lo bueno podrías levantar la cara y seguir viendo de frente, sin que avergonzarte, sin tener que decir después de toda una revolución, de una ira descontrolada, ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije aquello? Arrepintiéndote, pero ya demasiado tarde, si tu ira fue como un volcán en erupción. Antes de todo eso, ¿qué debemos de hacer? Hacerle caso al Espíritu Santo. Luego te va a redarguir, te va a decir, tranquilo, ten calma, ten paciencia. Lo dijo sin pensar, lo dijo en ira, te quiere robar Satanás la paz. Todo eso nos habla el Espíritu Santo. Pero ahí de nosotros, en que decidimos si le hacemos caso a Dios o me enfrasco en una pelea campal con alguien que me hirió, con alguien que me ofendió. Ahí está el libre albedrío. Y vean lo que dijo Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel, después de que Dios lo redarguye, después de que Dios le dice, tú puedes controlar esta situación. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato en la Biblia, aquí está registrado, y es de un hermano en contra
de otro hermano. Yo creo que del versículo 7 al versículo 8 pasó algún tiempecito después de que nuestro Señor Dios redarguye en la conciencia a Caín. Caín decidió irse por el lado equivocado, entregarse al deseo de su carne, entregarse al deseo de su corazón, a hacerle daño a su hermano. Porque nada más presentó la mejor ofrenda, porque nada más fue del agrado de Dios. Así pasa en el mundo. Gente que le va bien, gente que es feliz, gente que se le ve plena al lado de su familia, con sus hijos. Y no hablo de cosas materiales, sino de la comunión con Dios. Cuando alguien está en comunión con Dios, se le nota luego en la cara. La luz de Cristo ilumina nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. Hay algo diferente ahí, pero a la gente descendientes de Caín no le gusta, no le agrada, y empieza la envidia, y empieza el enojo, y empiezan las maldades, te empiezan a rayar el carro, te empiezan a quitar, de repente te bajan el switch de la luz, de repente empiezan a haber chismes en contra tuya que ni siquiera tú hiciste nada, por pura envidia. Fue lo que Caín hizo. Del versículo 7 al 8, Caín lugubró en su mente lo que quería hacer con su hermano. Matarlo, deshacerse de él, porque no resistía que fuera mejor que su hermano. Porque hasta eso pensamos mal. Y no es de que fuera mejor su hermano, simplemente Abel, que tenía un corazón entendido de lo que Dios quería, simplemente ofreció lo mejor para agradar a Dios. El pecador siempre, como dice el libro de Proverbios, el pecador siempre aborrecerá al justo. Y eso lo tenemos en Proverbios. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 28, versículo 12. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra, bendita el Señor. Versículo 12 dije, ¿verdad? Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Siempre hay algo diferente en el justo que se alegra, que está contento, que está feliz. La luz de Cristo lo ilumina. Y eso lo ven los demás. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Cuando los impíos se levantan,
cuando los impíos hacen sus iniquidades, tengamos cuidado, porque van más allá y pueden llegar a matar. Pueden llegar a matar. ¿Sí? Regresemos a Génesis, por favor, 4. Dice el Señor en su palabra, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Lo mató? Llegó tanto el coraje, tanto la envidia por su hermano, que decidió terminar con él. A eso llega la envidia, a eso llega la iniquidad a grado extremo, y por eso tenemos un mundo como el que tenemos, donde hasta a nosotros como cristianos el pecador nos persigue, el pecador nos mata. Como dice Pablo, somos como ovejas para matadero. ¿Por qué? Porque somos justos, somos santos, queremos agradarle a Dios, y eso no lo tolera el pecador, no lo tolera. Bien. En Romanos 8, vamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Versículo 5. Dice nuestro Señor en su bendita palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Un hombre que es carnal, un hombre natural, que no conoce a Dios, que no conoce la palabra, nunca va a pensar en Dios, nunca va a pensar en su salvación, nunca va a pensar en una relación correcta con Dios. Esa persona siempre va a pensar en su conveniencia, en su carne, en su deleite, en su placer, en sí mismo va a pensar. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es lo que provoca ocuparnos del Espíritu, llenarnos en el alma, llenarnos en el corazón de Dios, de su palabra, de sus bondades, de sus promesas. Eso provoca en un creyente vida, porque ya nos dio vida eterna. Y aparte nos dio vida en abundancia, como dice la palabra en Juan 10:10. Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que cada quien tome ese versículo como promesa de una realidad. Amén. Y que compruebe plenamente de que aquí también, antes de tener una vida abundante con Él en gloria, aquí también podemos tener esa vida abundante. Pero solamente si te entregas a Dios con todo tu ser, tu alma y tu corazón. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Siempre pongo el ejemplo de que si yo voy a una cantina y predico la palabra del Señor, todo el mundo me va a sacar a patadas de ahí, porque ahí abunda la carne. La carne y el Espíritu son como el agua y el aceite, no se pueden juntar, se repelen,
se repelen. Igual si estamos en una reunión de cristianos e invitamos a alguien que es totalmente carnívoro y esa persona quiere entrar en la conversación y todo el mundo está hablando de la salvación, de la bondad de Dios, de sus promesas, de su justicia, de su santidad, esa persona va a terminar por irse de ahí porque él es carnal y no tolera las cosas de Dios. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Proverbios 29:27 dice, abominación es al justo el hombre inicuo. Abominación es al justo el hombre inicuo. Nosotros, como cristianos, como santos de Dios que somos, no toleramos o no nos gusta estar con alguien inicuo. Vemos sus obras repugnantes, vemos sus obras malas y no nos juntamos con ellos. Obviamente tenemos que respetarlo, es una criatura de Dios, Dios lo ama, pero el pecado que él tiene, obviamente, no lo podemos tolerar. Abominación es al justo el hombre inicuo y abominación es al impío el de caminos rectos. Proverbios 29:27 nos dice eso. Es en viceversa, ¿verdad? Al hombre recto no le gusta estar con el impío, ni al hombre impío le gusta estar con el recto, porque nos repelemos, y así nos lo dice Romanos. Regresemos por favor a Génesis 4, por favor. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vean la contestación de Caín, soy su pilmama, soy su nana para estar yo preocupándome, viendo dónde anda mi hermano. Yo no soy guarda de mi hermano. ¿Qué respuesta es esa? Es la respuesta de alguien que está totalmente desenfocado en su alma, desenfocado en su corazón, que no tiene paz, que no tiene gozo. ¿Por qué le contesta así a Dios de esa manera? Pero ¿por qué mi Señor Dios le pregunta a Caín? Para ver si había en Caín arrepentimiento. ¿Ven cómo el Señor siempre toma la iniciativa cuando hacemos algo malo, cuando no le parece algo? Siempre Él toma la iniciativa y nos pregunta, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te enojaste con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano?, le pregunta Caín. ¿Pero para qué le pregunta mi Señor Dios? ¿Acaso mi Señor Dios no sabía? Claro que sabía. Pues Él es omnisciente, ¿verdad? Él sabe todas las cosas. Pero es una pregunta retórica para que Caín se abriera y pudiera haber arrepentimiento de parte de Caín. Siempre el Señor buscando el arrepentimiento del ser humano. Repito el 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Yo aquí apunté en mis notas. El gran descaro de Caín
es una indicación del estado de su corazón que lo condujo a asesinar a su hermano. Y fue parte del resultado de haber cometido ese crimen. ¿Sí? Su corazón ya estaba envenenado, su corazón estaba totalmente lleno de maldad. Y así es el pecador. Contesta mal, no agrada a los demás, ofende, hiere, chismea, critica. En Judas 1:11 advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad, la religión vacía que conduce a los celos y persecución de los verdaderos santos. Pongan atención en eso, vean. Vamos a Judas 11, por favor. Judas 11. Ahí en Judas, versículo 11, el Señor nos habla acerca de aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros que no dan fruto, que engañan, que son hipócritas, ¿verdad? Y que no son obviamente del agrado de Dios. ¿Sí? Judas, leamos desde el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Yo de repente, hace algunos años, me veía en internet, por ahí hay un pastor que hasta se burlaba y decía cosas malas en contra de Satanás. Tremendo, tremendo. No dice la enseñanza. Aquí mismo lo va a decir, Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí está el contexto. Esos falsos pastores, esos falsos maestros que hasta se ponen a hablar mal de Satanás, mal de los demonios, porque así lo dice el 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero le contesta el Señor en el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11, que es el que tenemos que meditar, dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Por qué la contradicción de Coré? Porque Coré se contradice diciendo que en Egipto había leche y miel. Y estos, dice, versículo 11, ay de ellos de lamento, de dolor, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Incredulidad, rechazo, rebeldía. Entonces, aquí en Génesis 4, vean de qué manera Caín responde a Dios. En total rebeldía, en total iniquidad, en total incredulidad.
Yo aquí apunté en mis notas, en Judas 1:11 advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad. La religión vacía que conduce a los celos. ¿Cuál es la religión vacía que conduce a los celos? Pues todas las que hay en el mundo, menos la palabra de Dios, menos el cristianismo. Toda la religión inventada por el hombre, pero atrás de esa religión está Satanás, es vacía. Entonces esa religión, por ejemplo, como el Islam, es una religión vacía. Nos odia a los cristianos, por eso nos van a perseguir, por eso nos están persiguiendo. En África del Centro, en Medio Oriente, porque es una religión vacía que conduce a los celos. ¿Por qué? Porque ven en nosotros una plenitud, ven en nosotros una abundancia espiritual, y eso les da celos, y por eso nos matan, por eso nos persiguen. Yo escribí aquí, Judas 1:11 advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad, la religión vacía que conduce a los celos y persecución de los verdaderos santos. Es más, yo les puedo decir que hasta entre nosotros hay persecución. Los legalistas, los fariseos, los hermanos legalistas, los hermanos fariseos que andan viendo a ver qué hermano anda mal y qué hermano anda bien. Esos tienen celos de los verdaderos santos y los vituperan y los señalan y hablan de ellos. ¿Se dan cuenta? Hasta en la misma iglesia cristiana hay celos de los hermanos legalistas, señalando a los santos, a los íntegros. Bien, seguimos con nuestro estudio, Génesis 4:10. Y él dijo, Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor con clama a mí? Esa sangre está gritando venganza, justicia. Esa sangre clama a mí desde la tierra, le está diciendo. Aquí en mis apuntes yo escribí, la idea de que la sangre clama a Dios desde la tierra se repite en la Biblia. Describe cómo los asesinatos impunes contaminan la tierra. La sangre de Abel habló para juicio, que demanda venganza, que demanda justicia. La sangre de Jesús habla también, pero de cosas mejores, de la gracia y del pecado que ha sido juzgado. Cristo Jesús en la cruz juzgó esa sangre, la sangre de Abel. Porque dice Hebreos, vamos a Hebreos 12:24, por favor. Desde el 23 vamos a leer. Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, dice, el mediador
del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. ¿A qué se refiere ese versículo? Obviamente, la sangre de Abel exigía justicia, exigía venganza. La sangre de Jesús, miles y miles y miles de años después, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ofreció? Gracia y perdón. Por eso dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque Él, Jesucristo, nuestro Señor, fue el pararrayos de Dios, fue el que contuvo la ira de Dios al derramar su sangre en la cruz, por toda la sangre derramada que había y la que iba a venir después de Él. Ahí, en ese madero, Cristo Jesús y su sangre habló mejor por la sangre de Abel. La de Abel clamaba por venganza, pero la de Cristo ofrece gracia, paz y perdón. ¿Sí? Regresemos a Génesis 4, por favor. Versículo 11 dice, ahora pues maldito seas tú, le dice Dios a Caín. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Mi Señor Dios maldice a Caín por la muerte de su hermano. Y ahí viene la línea, el linaje, la semilla mala de la tierra, por la maldición, por la muerte del hermano de Caín, Abel. Se viene el deterioro. Obviamente ya había caído el ser humano, pero con ese hecho, con esa acción, detona en todo el linaje de Caín la maldad en la tierra. Por ahí hay una doctrina, perdón por lo que voy a decir, pero muy fumada, de que Caín fue el hijo de Eva, pero que no lo tuvo con Adán, sino que lo tuvo con la serpiente, y que de ahí viene el linaje malo de Caín. Y se basan en que cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a los fariseos y a los escribas, les dice generación de víboras. Generación de víboras. Y que esa generación de víboras, que fueron los fariseos, viene de atrás hasta Caín. Que porque Caín fue el resultado de que la serpiente y Eva, mejor ya ni digo nada, pero eso es obviamente hasta blasfemo, hereje. Simplemente Caín, en su corazón hubo maldad, como lo dice la Escritura. Punto. Nada más. No otra cosa. Dice la palabra bendita del Señor, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Este versículo 12, en la nueva versión internacional, dice así: cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos.
y en el mundo serás un fugitivo errante. No vas a tener estabilidad, y eso le pasa al pecador el día de hoy. No es estable en lo que hace, hay inestabilidad en él, en todo lo que hace, en todo lo que emprende, hay inestabilidad. Y mi Señor Dios le dice, vas a ser errante y extranjero en la tierra. Versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. De este versículo yo escribí lo siguiente: uno de los más claros signos del pecado es nuestro deseo de excusarnos y de quejarnos si se nos juzga de alguna manera. Siempre van a haber evasivas, siempre van a haber justificaciones a lo que hacemos sin reconocer nuestras faltas. Eso es típico del pecador. Repito el versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. El pecador siempre se esconde de Dios. El pecador no llega a Dios, no lo busca, porque sabe en su interior, en su conciencia, en su mente, en su corazón, que no anda bien delante de Dios. Por eso, en Juan, vamos al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Nuestro mismo Señor Jesucristo, obviamente, Dios en ser humano, lo dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, porque el pecador sabe perfectamente que está haciendo mal, por eso no se acerca a Dios, para no ser reprendido por Él. Prefiere seguir en sus maldades, prefiere seguir en sus iniquidades, antes de llegar con Dios y ser redargüido por Él. Por eso, aquí en Génesis 4, versículo 14 dice, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. El pecador se esconde de Dios. Y seré errante y extranjero en la tierra. ¿Va a andar de aquí para allá? Según él, porque más adelante vean lo que hace Caín. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¡Wow! ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? La misericordia de Dios para ver si Caín se arrepentía. Le puso señal. No dice la palabra qué señal, pero pudo haber sido una cruz. La cruz de Cristo. No dice. Pero ¿qué vemos aquí?
que mi Señor Dios es todo misericordioso, todo bondadoso. Te voy a poner una señal para que nadie te mate, para que sigas viviendo y pueda que haya arrepentimiento en tu vida. Lo mismo que pasa en Apocalipsis capítulo 9, cuando dice la palabra que va a salir de un horno ardiendo, ¿verdad? Langostas, y que esas langostas van a ir a atormentar a los seres humanos que no sean cristianos por 5 meses. Y que la muerte huirá de ellos. ¿Por qué huye la muerte de ellos por 5 meses? Por misericordia, para ver si ese tormento espiritual que están recibiendo, porque son demonios los que los van a estar atormentando, se arrepientan de sus pecados y busquen a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso lo hace. Entonces vean qué maravilloso es nuestro Señor Dios, que le pone señal a Caín para que nadie lo mate. Aquí un comentarista bíblico de este versículo dice así: Caín llegó a ser un sermón andante de la gracia de Dios, porque por donde quiera que iba Caín, la gente se daba cuenta que había una señal de parte de Dios y que Dios era bueno y misericordioso y que esa señal era para que nadie le hiciera daño. Era un sermón andante de la gracia de Dios y de las trágicas consecuencias del pecado. La inestabilidad de ser un errante en la tierra y que la tierra no te da para vivir, para comer, son consecuencias del pecado. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Desobedeció Caín, porque él dice que él sería errante y extranjero en la tierra, versículo 14. Pero en el versículo 16 dice que salió de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Se estableció ahí. No obedeció al Señor. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y vean, a partir de este momento, los nombres de los descendientes de Caín tienen un significado, ¿verdad?, especial, que vamos a analizar. Y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. ¿Y qué significa el nombre de Enoc en la descendencia de Caín? Consagrado al mundo, a lo que este mundo ofrece, a lo que este mundo da. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Vean los nombres. En el versículo 18, Irad, ¿verdad? Enoc, y a Enoc le nació Irad. Y el nombre Irad significa fugitivo. Fugitivo. El pecador siempre anda de fugitivo, por todos lados. El adúltero, por ejemplo, que anda y se mete con la esposa de uno, lo cachan como fugitivo, se va a otro lado a vivir, y si ahí también comete lo mismo, lo cachan y vuelve a irse a otro lado, anda de fugitivo de aquí para allá, porque siempre en el lugar donde anda comete pecado. Y este Irad, su nombre significa fugitivo. Vean la personalidad de todos estos
en el linaje malo, en el linaje de Caín. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. El nombre de Mehujael significa golpeado por Dios. Imagínense que seamos nosotros golpeados por Dios, que todo nos salga mal, que no prosperemos, que no tengamos alimento, que no tengamos paz en nuestra vida, que no tengamos gozo, porque somos golpeados por Dios, porque venimos de una descendencia mala. Tremendo. Golpeado por Dios, Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. El nombre de Metusael significa muerto por Dios. Muerto por Dios. Terrible, terrible. Y vean el mundo cómo está. Vean la descendencia de Caín allá afuera. La gente apartada de Dios, la gente muerta por Dios. Pero nuestro Señor bendito y santo Dios, Jehová de los ejércitos, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y todo aquel que lo recibe como único Señor y suficiente Salvador de su vida, pasa de muerte a vida, y el Señor nos declara que somos sus hijos. Porque Cristo Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso mi Señor Dios manda a su Hijo, para que no seamos muertos en Dios, sino vivos en Dios. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec significa joven fornido, autosuficiente. Al hablar de joven fornido, habla de vanidad, ¿verdad? Habla de hermosura, de querer verse bien, de querer agradar no a Dios sino a los demás. Eso significa Lamec. Obviamente también la autosuficiencia, el hacer las cosas como yo creo que se hacen y no pedir la ayuda de Dios, no decirle a Dios, Señor mío, guía mi camino, guarda mi camino, dirige mi camino. ¿Cuánta autosuficiencia hay en este mundo? ¿Cuántos Lamecs hay en este mundo? Incluso en la misma iglesia. No le entregan completamente su vida al Señor. No dejan que el Señor guíe sus caminos, guíe sus pasos. Versículo 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Comienza la bigamia. Ahí. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Los nombres de sus esposas e hijas muestran el énfasis en su corazón. Ada significa placer, pero obviamente placer sexual, inmoralidad sexual. Ada significa placer, ornamento o belleza, vanidad, ego, soberbia en la mujer, el querer verse demasiado bien, fomentando el yo, fomentando el ego. Y el nombre de Sila significa sombra, oscuridad, brujería, hechicería, artes ocultas. Todo eso trae la descendencia de Caín. Tremendo, dice el versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de Jabal significa el que se desliza.
el que se desliza, o sea, el que se corrompe, el que tropieza, el que resbala. Versículo 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pero ¿de qué manera tocaban el arpa y la flauta? ¿Cantándole a Dios salmos e himnos? No, claro que no. Fomentando la vanidad, fomentando el ego, el orgullo, invocando al enemigo, invocando a Satanás. De esa manera tocaban. Versículo 22, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Tubal Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. El primero que construyó armas fue Tubal Caín, de bronce y de hierro. ¿Y quién lo indujo para hacer todo esto? Los ángeles caídos que bajaron y les enseñaron todas esas cosas a estos seres humanos. El nombre de Tubal Caín significa confusión. Y el ser humano sin Dios vive confundido. El ser humano sin Cristo vive en tinieblas, vive en obscuridad. Porque Cristo Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Este mundo montado, este mundo entenebrecido, este mundo hecho por el enemigo, da una aparente realidad. Cristo viene y nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Él nos quita la venda de lo que antes creíamos que éramos correctos, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo dicta, porque todo el mundo, como borregos, ahí van. Pero el Señor dice, no, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, porque tuvo dos, ¿verdad? La primer bigamia, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué demuestra este canto? Porque este es un canto, ¿sí? Estaba cantando Lamec, ¿y qué habla? ¿De qué habla? De arrogancia, de ego, de orgullo, de soberbia. Este versículo se entiende mejor en la Nueva Versión Internacional. Dice, Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué ambiente se estaba viviendo aquí? De pura violencia. Maté a un hombre por haberme herido, dice, y a un muchacho por golpearme. Falta de amor al prójimo, odio, asesinato. Vean lo que dice el 24. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces
será vengado Lamec. ¿De qué nos habla el versículo 24? Si Caín será vengado 7 veces porque mató a su hermano, pues entonces ¿cuántas veces va a ser vengado Lamec? Sí, dice 77 veces será vengado Lamec. Pues ¿cuántas muertes o asesinatos ejecutará Lamec? Ahí nos está hablando de que la maldad de Lamec va a ser mucho mayor, mucho peor que la de Caín. O sea que la maldad se iba a multiplicar, como lo dice el capítulo 6. El capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Más adelante viene el juicio de Dios, el diluvio universal, porque tan solo en lo que hemos estado escudriñando en la palabra, con este canto de Lamec, de que si Caín fue vengado 7 veces por la muerte de un hermano, de su hermano, 77 veces, 7 veces 70, ¿será vengado Lamec? Hablando de que la maldad se iba a multiplicar. Repito el 24 en la Nueva Versión Internacional, si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. O sea, habla de que él va a ser más violento, más malo que su ancestro Caín. ¿Y de qué nos habla eso? De que el pecado siempre es como una bola de nieve. Comienza con una mentira así piadosita, según la gente piadosita, pero poco a poco va haciéndose grande y grande y grande y grande y más grande, a tal grado que en este momento en la tierra la maldad está a todo lo que da. Y por eso viene juicio. Viene juicio de Dios a la tierra pronto, por tanta y tanta maldad que el ser humano, por medio del pecado, ha hecho, ha consumado. Por eso, hermanos, prediquemos, compartamos de que Cristo Jesús es la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna y salvación. Sé de los hijos de Dios, sé de los hijos de nuestro Padre Santísimo, y no seas de los hijos de Caín, de los hijos de Satanás. Viene juicio, viene ira. Pídele al Señor con todo tu corazón que te ayude a vivir en santidad, en consagración a Él, para que seas exento de la ira de Dios que viene al mundo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.